Y la primera pregunta dice, ¿usted verdad que viene de que estaba en un manicomio? Y le digo, sí, pero ya me soltaron, ¿no me ves? Le digo, no, yo soy crítica de arte. Me dice, no. Y me da unas hojas. Y me dice, tienes que escribir. Y dije, ¿cómo? Una novela. Y dije, ¿cómo se escribe una novela? 64, no había muchas. Y me dijo, ¿no has leído? Le dije, sí. Dijo, pues así. Entonces yo lloraba por las mañanas, recorría los periódicos en las paredes, absorbía esta historia y me sentaba sin parar a escribir llorando. Eso fue una catarsis de toda mi vida, de todas mis muertes. Me preguntaron qué epitafio quieres. Dije, Pereirana desvirolada, que no me vayan a poner otra cosa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio Desde el Sofá, un programa creado por Confenalco Antioquia, donde exploramos las historias y las ideas que han transformado nuestra cultura. Mi nombre es Ana María Arboleda, promotora de lectura del ecosistema de bibliotecas de Confenalco Antioquia, y hoy nos encontramos en el municipio de Itagüí, en una biblioteca hermosísima llamada Biblioteca Pública Confenalco La Aldea, que además les cuento que estamos cumpliendo 40 años este año, una biblioteca abierta a la comunidad acá en este territorio, y bueno, que sea también el espacio para celebrar estos escenarios bibliotecarios donde se reúne la palabra, el encuentro e invitados muy especiales que tenemos en el día de hoy. Antes de iniciar entonces, yo quisiera, por supuesto, hablar de una persona muy especial que nos acompaña, Viviana Álvarez, promotora de lectura de Confenalco Antioquia, quien además es guionista de una exposición que se está estrenando prácticamente, Lo que hay detrás del nombre, un homenaje a 7 mujeres extraordinarias: Alba Lucía Ángel, Elena Iriarte, Matilde Espinosa, Soledad Acosta de Samper, María Elena Uribe, Marvel Moreno y Rocío Vélez. Viviana, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy aquí supremamente emocionada, feliz de estar con Alba Lucía, de estar aquí también contigo, Ana María, de estar en esta biblioteca leyendo algo que está ahí en la parte de atrás que dice: mi futuro no existe, mi pasado tampoco, soy un ser de la hora, de esta autora que nos está visitando desde el día de ayer y que nos acompañó en esa inauguración de Lo que hay detrás del nombre. Con ella, de mano de ella, empezamos a recordar muchos momentos de nuestro país, que de hecho esa es una de las intenciones de esta exposición, irnos al pasado, ver qué era lo que pasaba en Colombia para comprender, pero también para seguir interrogando por qué mujeres como Alba Lucía Ángel, mujeres como las que acabas de mencionar, apenas las estamos conociendo, apenas nos estamos encontrando con ellas. Esa exposición resalta también el derecho que tenemos todos y todas a leerlas, a escucharlas, a encontrarnos con esas historias que nos relatan a través de sus libros. Así que soy feliz. Tenemos efectivamente acá a Alba Lucía Ángel. Es un honor tenerte acá, Alba Lucía, poder conversar contigo, poder saber qué hay detrás del nombre de Alba Lucía Ángel, qué historias tienes para contarnos, cómo poner acá eso que en algún momento no te dejaron hablar, que fue silenciado. Entonces, muy bienvenida a este espacio bibliotecario, pero muy bienvenida a poner tu voz para que todos podamos conocer eso que no ha salido a la luz, eso que está ahí y que otros no han dejado que salga a la luz. Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy viva. Qué rico. Que es mucho cuento. Gracias, Confenalco. Gracias, Ana María. Gracias, Viviana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Colombia. Muy bien. Decir que Alba Lucía Ángel es una escritora que ha dejado una trayectoria impresionante en las letras colombianas, que es una obra magnífica, pero es una obra que lastimosamente otros no han querido leer y han intentado esconder, que implica también que hay detrás de eso, que sea una obra que pese a lo extraordinaria, habla más de la valentía de quien la escribió.
Alba Lucía, ¿cómo fue ese acercamiento a las letras? Voy a París porque yo resuelvo en un momento dado dejar Colombia. Me monto en un barco en Cartagena, me acompaña Alejandro Obregón y me monto en ese barco para lo desconocido. Yo voy, parece que a Italia. Ese barco es el Monteverde italiano y llego a Barcelona después de 3 semanas de navegación y nos bajan, primero bajamos en Canarias. Y ya cuando llego a Barcelona me llama el capitán y me dice, aquí la está buscando un señor. Y a mí me está buscando un señor, ¿de dónde? Y era que en Colombia yo había dejado un amigo que se llamaba Juan Salas, que estaba dirigiendo más tarde Cambio 16. Y le había Juan comunicado a este señor que me esperara y me atajara en Barcelona, que yo me había volado de Colombia. Entonces yo no iba para España y me quedé 6 meses. Le pregunté al capitán cuánto me queda para este pasaje de barco y me dijo 6 meses. Y este chico que me fue a buscar, me acordé que tenía una amiga acá, otra allá en Madrid, y me fui quedando 6 meses y recorrí toda España. Luego de 6 meses aparece un tío y me dice, ¿qué hace aquí? Le dije, ¿cómo que qué hago acá? Usted iba para Italia, yo iba para cualquier parte. Me monto en un barquito, me regala un cochecito de segunda y llego a Roma. Salgo del hotel y hay 4 amigas mías de la Universidad de los Andes enfrente del hotel donde estoy. Y están hablando. Nos encarretamos, ella ya tiene un apartamento y entonces yo llegué instalada. Y viví en Roma un tiempo, siempre viví un año, en 64, vivo un año en Roma, resuelvo que hay que ver todas las capitales, voy a París después de otro año, pero en Madrid una chica cubana que cantaba maravilloso y cantábamos juntas, y hacía teatro, me dice, mira, tú eres la hija que mi padre hubiese querido tener, hay que ir a buscar a mi padre. Vamos a París y me encuentro un hombre que se llama Alberto Baeza Flores, poeta, escritor maravilloso, casado con una cubana. Se le salió a Fidel muy rápido, lo iban a mandar al paredón. Se vuela y me conozco a Alberto Baeza Flores. Me dice que si le puedo copiar algo en su maquinita, y mientras tanto yo copio también lo mío, que es una cosa de crítica de arte de Picasso. Y Alberto Baeza Flores me dice, esta es una excelente escritora escribiendo sobre Picasso. Le digo, no, yo soy crítica de arte. Me dice, no. Y me da unas hojas. Y me dice, tienes que escribir. Y dije, ¿cómo? Una novela. Y dije, ¿cómo se escribe una novela? 64, no había muchas. Y me dijo, ¿no has leído? Le dije, sí. Dijo, pues así. Y escribí Los girasoles en invierno. Cada 8 días había que llevarle páginas. Y llega Luis Caballero, que está en París, que era como mi hermano, y dice que mi papá le manda a decir que venga con su novela. Y le dije, ¿por qué le contaste? Llego donde Caballero Calderón, empieza a leer el manuscrito y dice, Albalú, ¿para cuándo dejaste? ¿A qué escribiste todo en tu vida? Se termina Los girasoles, que es muy loca, y yo estoy en un bar que me dicen que ahí puedo cantar. Llevo mi guitarra, hay un vasco, estamos todos los latinoamericanos, excepto yo, todo exilio de América Latina. Colombia nunca estuvo en exilio. Están los chalchaleros, y yo canto ahí en ese barcito, y a media cuadra está Violeta Parra. Y yo me voy a oír a Violeta. Y me estoy en un barcito esperando, y esos son Los girasoles. Yo estoy esperando en un bar hasta que me toca cantar. Y pasan cosas. Ya esa novelita, que esa me dice, ¿usted es escritora? Pues ni modo, ya escribí algo que nadie entendió. Esperando un hombre que nunca llega. Dijeron que ese hombre no existía. Claro que existe, era un mexicano, es cierto. Y ya luego en París me toca irme a Londres. Y de Londres no me dejan trabajar cantando. Pido una beca, no me la dan aquí en Colombia para nada. Usted es muy rica, usted es de Peregrina, usted es fulana. Y no me conceden la beca porque yo tengo mucha plata, me dice el señor en Bogotá. Ya mi madre me da un préstamo y hago Los girasoles. Luis Caballero me dice, aquí está el dibujo. Y Luciano Jaramillo hace la portada y no pasó nada. Entonces, el premio ESO, el señor que dirigía esto dice, no, pero todos votaron por mí.
me encontré 3 mujeres, entre otras Rita de Agudelo Villa, que me dijo, yo era jurado del premio ESO, todos votamos por ti, y el jefe dijo que no. Entonces lo declararon desierto porque se salieron ellas, eso no quedó registrado. Entonces ya quedé muy famosa porque quedé como finalista. No se conocía bien este personaje. Ya con el segundo de 2 veces Alicia en Londres, yo estoy de hippie en los 60s, salimos a las calles a decir, haz el amor y no la guerra. Y Alicia cumple 100 años. Carol hace 100 años escribe en El País de las Maravillas. Y hay un libro muy grande estudiando qué es 2 veces Alicia. Y es que el hombre que lee a Carol dice, la reina roja, la reina Victoria, el sombrerero loco es fulanito, el canciller tal es la tortuga. Y resulta que Carol había escrito con los personajes políticos esa sátira, sobre todo a través del espejo. Y se me va metiendo Alicia en esta novela, y se va metiendo por todas partes. Harrods estaba lleno, la vitrina, del Mad Tea Party. Era el sombrerero loco en Harrods. Todo Londres era Alicia, un programa de televisión. Y no tuve más remedio y Alicia dirige esta novela y somos los hippies y estamos en los parques. Y nadie entendió eso después. Elena Araujo me dijo, no, así no se escribe. Y entonces los diálogos son así, uno detrás de otro. Yo escribo como me da la gana. Mando el manuscrito a Carlos Barral en Barcelona y 8 meses después no contesta. Vengo a Barcelona, llamo y me dicen, no, Carlos no ha leído. Pero ese fin de semana le dio le dio gripa y leyó. Y me llamó enseguida. Y cuando yo estaba subiendo las escalas de Carlos Barral, me dice, eres una escritora con mayúscula, me gritó de arriba. Yo no pude subir, me paralicé. Y quedé escritora por Carlos Barral, con 2 veces Alicia. Salí en todos los periódicos de España. Después me pusieron en el círculo de lectores con Mario Vargas Llosa, la tía Julia, y batimos récord, él, porque yo iba con él. Y quedé consagrada con 2 veces Alicia. Luego ya me viene otra novela y estoy escribiendo. Y de repente en Madrid, con un cochecito que me había regalado mi tío nuevo, me lo van a robar unos muchachos a la 1 de la mañana en Madrid, me arrastran, yo estoy fuera, me tiran a los adoquines, me parto la cabeza, me volteo la columna vertebral, me llevan a una clínica privada porque una amiga de donde yo salía dijo, a clínica privada de mis primos, si no me hubiera muerto, me tiran en un hospital. Allí vi unos seres mágicos con mucha luz en esa habitación de la clínica, una mujer, 2 hombres, y le dije a mi amiga, estoy viendo estos seres ahí en la esquina, hay mucha luz, los oigo. Me dijo, ¿estás alucinando? Y dije, estoy alucinando, pero si vivo, cuéntalo. Y de pronto me fui por ese túnel de luz, hablé con esta mujer que tenía un extraño turbante como Simone de Beauvoir de la época, y le dije, dígame quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Y supe quién era. Salí y esas páginas que había escrito me estaba muriendo, claro, porque me desahució el mejor traumatólogo de España. Yo tengo muchas mujeres angélicas en mi vida que me han dado todo, y Cecilia Santo Domingo, que estaba muy joven, me pagaba un gran médico. El tipo dijo, Y de repente llamé a mi padre que me diera dinero para poderme ir, nunca había pasado. Y llegué y mi hermana me dijo, ¿para qué necesita un médico si hay un médico invisible que se llama José Gregorio Hernández? Y dije, los invisibles me sirven, los visibles ya dijeron que no. Pero nunca conté en mi casa qué pasó. Y entro con una muchacha canalizando a Gregorio Hernández, veo cosas, siento las operaciones. Me dice, ponga una rosa con agua, y empiezo a ver cómo las rosas se mueven solas, cómo siento las operaciones cuando la gente dice que con Gregorio nunca sentía nada, físicas mortales, columna, cabeza. Y le pregunto a esta mujer, ¿por qué estoy sintiendo y viendo esto? Y dice, porque tú no crees en nada.
Dije, pero no exageren. Yo no creo en nada, pero yo soy metafísica y yo sí creo en esto. Me encuentro a un sacerdote jesuita que fue mi maestro de religión en el colegio, le cuento que me estoy recuperando, que vengo de una muerte, hablo de Gregorio y me dice, ¿ese brujo? Yo en la iglesia grito que ese brujo es un demonio. Y gradúan, como sabemos todos, a Gregorio Hernández años de demonio y de brujo. Y ahora este señor Papa dice, pues qué santo. Menos mal porque quedamos con Gregorio de brujo. Nunca dejé a Gregorio, nunca dejé una rosa. Como no tengo, pues este palito es una rosa. Regalo rosas, creo en la rosa. He vivido una historia muy alucinante, muy alucinada. Y luego llego a Colombia a morirme, encuentro a Gregorio, tengo aliento si voy a Bogotá. Son 25 años de la muerte de Gaitán. Y hay una información tremenda. Y cambia esta historia y digo, momento, voy a las calles, hablo con la gente en Bogotá de cierta edad. Señor, ¿usted dónde estaba el 9 de abril? Y me dice, ¿usted es policía o es periodista? Y se desaparecen. 25 años después, nadie me quiso hablar. Juan Gustavo Cobo me lleva por allá donde unas señoras se llamaban Las Ojonas y me hace hablar con campesinos que en secreto me cuentan. Me encuentro a Plinio Apuleyo Mendoza y dice, yo estaba en el Monte Blanco, mi papá venía con Gaitán, yo con mis hermanas esperando a mi papá, yo vi matar a Gaitán, me cuenta Plinio, y me voy encontrando gente. Un muchacho de Cali, que es un gran periodista ahora, está fascinado con Dos veces Alicia, y me dice, yo estaba en Bogotá, yo era un muchachito, salí a la calle y un policía me tiró un fusil, y yo salí con ese fusil a matar godos. Mira, me empiezo a encontrar gente que decía, si yo estaba ahí, si yo estaba ahí. Y eso lo voy añadiendo. Luego le digo a Enrique Santos que éramos unos sardinos, estábamos en los Andes, le digo, ¿puedo entrar al tiempo? Pues es que no se puede. No, sí. Y saco papeles del tiempo porque no existía más. Había que sacar fotocopias. Y me dejan entrar a los archivos. Me voy con una maleta a Barcelona llena de papeles. Yo no llevaba ropa, papeles. Llego a mi cuarto, me alquilo un cuartito muy cerca de este escritor famoso que conocemos, el Nobel. Me invitaba mucho, me llamaba a Meche, su mujer, mira que aquí está fulano que te quiere ver. No, estoy escribiendo. Ponía los periódicos en las paredes. El episodio de los estudiantes cuando invaden la universidad y el episodio cuando los matan enfrente a la porciúncula sentados en los libros, me marcó mi vida. Y yo estaba en Bogotá entonces. Entonces yo lloraba por las mañanas, recorría los periódicos en las paredes, absorbía esta historia y me sentaba sin parar a escribir llorando. Eso fue una catarsis de toda mi vida, de todas mis muertes. Cuando estoy terminando, en un cumpleaños, tocan la puerta y un señor que no he visto nunca en mi vida me dice, soy un nombre muy raro, Rafael Humberto Moreno Durán, yo lo puse el Menino Durán, que es que me manda a mis compañeros que tú cumples años y me trae una champaña española. Yo digo, ¿ah, sí? Sí, te estamos esperando. Nunca los vi. Dije, no, yo no tengo tiempo. Pero el hombre se puso a mirar mi manuscrito. Él me pidió no sé qué en la cocina, mientras tanto miraba mi manuscrito. Y me dijo, ¿vas a mandar al Premio Vivencias? Y dije, tal vez. No tenía yo ni idea que existía un Premio Vivencias. Averigüé y mando este manuscrito, que eran 4 así. Me lo paga un editor muy bello, Alberto Custé, que le debo tanto, argentino. Me paga la enviada y cuando ya falta una semana me escriben, porque eran cartas, yo era Policarpa. Señora Policarpa perdió el acceso al premio porque en 8 días nos debe otro manuscrito. 5 manuscritos. Perdí. Y llega el día anterior un muchacho, también toca la puertita y me dice, me manda Esmeralda, que era como mi madre Arboleda, que te tengo que conocer, que no sé cuánto, que voy a trabajar en los editores. Voy mañana para Cali, le dije, ¿vas mañana para Cali? Y se fue con el manuscrito. Y las caleñas casi se mueren cuando llegó un manuscrito que no podía haber llegado y me tuvieron que entrar
al concurso. Llega Álvaro Mutis, está Daniel Samper Pisano, que dice que es muchos libros, a pesar de que les dan pocos para el jurado, y cambia y llega Álvaro Mutis. Me contaron esas señoras que Álvaro llega y dice, esta es la novela. Me gano el premio, 435 manuscritos, 2 mujeres y 432 hombres. Después supo quiénes estaban más o menos. Fanny Buitrago y yo éramos las mujeres. Yo estoy en Asís, llegando a Asís, estoy en la Verna, que me voy a decirle a Francisco de Asís que por favor me convierta 100% loca porque 50 no sirve. Y yo ya escribí esto y se lo entrego a Barral y le digo, no lo publiques todavía. ¿Por qué? Dije, porque me va a ganar un premio. ¿Cómo sabes? Dije, si no sé yo. Y ahí estaban todos los escritores del M en Barcelona. El Menino Durán, que yo lo llamé así, porque hizo Las Meninas, estaba con todos los del M19 que me estaban esperando en el bar y no los recibí. Y eran 5 hombres jurados y uno era Álvaro Mutis. Yo no vine por el premio. Yo estoy en la Verna y la señora cónsul Clareney Sabatsky, caleña, llama a esos conventos. Alguien le dice que yo ando por Italia de peregrina y me encuentra y las monjitas, que yo estoy albergada allí, le dicen, sí, aquí está. Y me lee por teléfono, dice, te ganaste el premio. Dije, ¿cómo sabes, hijo? Te leo los periódicos, porque eran periódicos. Y me lee, Peregrina desvirolada, gana premio. Cantante de rancheras, gana bienal. Una mujer que según sus amigos es inteligente y la novela la titulan Un nido gurungo. Y mi profesor de los Andes de filosofía, que era de acá, dice eso lo escribió el Gao. Y así me recibió el premio. Cuando ella lee esto, nunca fui a Colombia. Le dije a mi hermana, reciba esta cosa, y nunca vine. Y nunca se publica. Tremendo. Aquí en Colombia. Tremendo eso, Álvaro. Se demoran 8 meses y no sale la novela. Entonces, gloria sea ese gran ser en mi vida. Llega a Cali y les dice, muchachas, ¿qué pasa? Y dice, no, es que el editor dice, pues que no, que esto es complicado. Gloria sea, lo trae a Bogotá. 100,000 copias. Por 10 pesos, eso valía una caja de fósforos. Lo Que ahí lanza... es donde dicen pornografía con cultura, ¿no es ahí? No, eso es otra cosa. Y salgo a la calle y en 8 días me escribe Colcultura y dice, señora, batió récord. No quedó un libro de 100,000 copias, lo leyó la gente de la calle. Los intelectuales seguían hablando horrores. Esto es en el 76. Mi madre se pone muy mal, vengo a Colombia. Me llaman las señoras de Cali que por favor, que yo no había hablado. Ya Gloria ha lanzado este libro, regala bibliotecas, y está Juan Lozano Simonelli, muy joven ministro de Educación, que dice que es obligatoria en todos los colegios y que soy obligatoria en bachillerato y en el primero de universidad. 40 años más o menos estuve y después me desaparecieron. Ya llego a Cali, me presento ante los periodistas caleños que hace 2 años pues no me hicieron entrevista. Y la primera pregunta dice, ¿usted verdad que viene de que estaba en un manicomio? Y le digo, sí, pero ya me soltaron, ¿no me ves? Y hay otro que mira mucho el escote, que tengo una cosa bien tapada, pero hay un... Y dice, ¿usted está en brasier? Y le digo, yo estoy muy cómoda. Si te incomoda, cámbiate de sitio. Y el tercero dice, y las putas estaban fantásticas en La Pájara Pinta. Yo pido un libro de La Pájara, se lo tiro en la cara y le digo, búsqueme el capítulo, lo lee. ¿Y dónde hay un periodista? ¿No dijeron que venían? Y me dice Marta, la directora, esos son los periodistas. Y dije, pues aquí hay una berraca escritora. A ver quién da más y quién pregunta. Se levantaron y se fueron. ¿Usted quién es? ¿De dónde? ¿De tal periódico? Y se fueron los periodistas. Y quedó un muchachito que me pidió excusas. Le dije, mañana te doy una entrevista.
Al día siguiente, que vamos al zoológico a ver pájaros, dije, ¿en el zoológico hay pájaros en jaulas? Pues sí. Yo le pregunté muchas cosas. El chiquito me contaba que era no sé cuánto, que había cambiado, que ahora es periodista. Cuando veo un hombre que se sienta con él en una mesa porque vamos a almorzar, y se me viene, y le digo, ¿usted se llama fulano de tal y de tal? El hombre. Era el hombre que me había degradado en el periódico El País, un tipo Lema. Y me dijo, sí, dije, ¿a usted quién le invitó? Me había puesto la trampa y el periodista se iba a sentar a almorzar. Y dije de todo. Me voy con el chiquito, lo llevo al País y le digo, yo le voy a dictar mi entrevista. Tremendo. Ese chiquito después fue el manager de Julio Iglesias. Se volvió muy famoso. Y después el manager del hijo de él. Y luego ya me viene el libro de cuentos. Como regreso a Colombia ya entonces, con el lanzamiento de La pájara pinta, mi hermana me dice, tengo una mujer colona, sabe muchas historias, voy donde Rosa Melo, sanadora, me cuenta que la huelga de Manuelita tiene 3 meses, el país creyó que era 15 días, me cuenta su hijito metido allí y empiezo, oh gloria inmarcesible. Y me cuenta de una chica que se enamora de un guerrillero, que lo encontró herido en una quebrada, y sale mi cuento El guerrillero, dedicado a Gonzalo Arango, que ya no está. Y sigo con la gente, y eran como las alitas de la pájara. Y se me ocurre, oh gloria inmarcesible. Evidentemente llegó también a Colombia, y Gloria Sea dijo, yo te publico esto, inmediato. Y le dicen en Colcultura, no se puede, cada autor tiene un libro y no más, y Gloria dijo, me importa un rabo. La sacaron de Colcultura por mi libro de Gloria inmarcesible. Sacan 100,000 copias y sale en El Tiempo un señor de Pereira político importante, pornografía en Colcultura. Y era el cuento del guerrillero y el amor del guerrillero con la mujer, una escena erótica muy bella, eso era pornográfico. Y sacan 100,000 copias y las desaparecieron para siempre. A mí me regalan 100 siempre, me regalaron 100, Gloria regala. Y eso se perdió ese libro. Y me entero, en ese momento claro, por eso el título, que el buque insignia de Colombia, que se llama Gloria, entra a Nueva York cargado de cocaína en el Bicentenario de Nueva York. Y que la fragata insignia de Colombia entra con cocaína. Y yo digo, por supuesto que es pornográfico. Oh, gloria inmarcesible. Muy bien. Venga, ella nos estaba diciendo que en algún momento la llamaron escritora con mayúscula, pero yo tengo que decir que es además una conversadora con mayúscula. Tiene una memoria. Sí, tremendo. Fascinante, Alba Lucía, escucharte, pero yo quiero saber también, por acá Viviana, ¿cómo fue ese momento, ese encuentro con una escritora como Alba Lucía? O sea, ¿qué pasa ahí para la realización de ese guión cuando en ese instante te encuentras con una mujer fascinante, con una escritora sorprendente, pero además con una escritora silenciada que nos está demostrando que es necesario hablar de muchas cosas, así incomoden lo oficial, lo que ya está establecido, y que nos ofrezca otra perspectiva del mundo, de la vida? Claro que sí. El año pasado, en agosto, el homenaje o estas exposiciones ya llevan 3 años, homenaje a los clásicos, homenaje a ciertos personajes de nuestro país. El primer homenaje que se rinde desde este formato es a Manuel Mejía Vallejo, el segundo también a los 100 años de La Vorágine, y este año entonces también un grupo de personas deciden, dentro de todas las alternativas, rindámosle un homenaje a esas mujeres que por lo general escribían de manera anónima, porque casi siempre esa palabra anónima tenía que ver con una mujer, y se estaban yendo por el tema de, bueno, mujeres latinoamericanas, mujeres, digamos, de extranjeras, pero hubo una voz también de una mujer que dijo, no, hablemos de las mujeres de nuestro país, que también hay muchas, pero
han sido silenciadas, no han tenido el suficiente reconocimiento. Ayer Alba Lucía lo decía, marginadas, no ignoradas. No, nosotros no fuimos silenciadas, fuimos ignoradas. Ignoradas, Es muy exacto, distinto. completamente Totalmente ignoradas. ignoradas. Hablemos de ellas. Y me convocan, Viviana, revisemos estas mujeres, a quién podemos seleccionar. Y yo digo, oh, gloria inmaccesible, qué reto tan fuerte, tan poderoso. Y recuerdo, entonces empiezo a buscar en mis libretas y en mis correos también personales, porque el 2009, Alba Lucía y Ana, hasta el 2020 hice parte de, digamos, un espacio que me abrió muchísimo los ojos, y es el Club de Lectura Litera. Mujeres que decidieron simple y llanamente leer mujeres. Y tenían cabida los hombres para ir a leer con nosotras, pero quienes llegábamos siempre a ese encuentro, nos reuníamos en espacios de la ciudad donde leer en un bar, leer en una casa cultural, leer a la luz de una cerveza, leer en la noche, leer en la calle. Nos tomábamos esos espacios del 2009 al 2020 y de todas estas mujeres que leíamos, listo, tomábamos nota de sus nombres. Y yo dije, debo acudir a esa memoria, debo acudir a eso que viví en Litera, que para mí fue impresionante, en serio me abrió los ojos frente a esta realidad de que mujeres en nuestro país que escribían sí hay, sino que han sido ignoradas, como lo dices, Alba Lucía. Y en una de las libretas y en uno de los correos, quien encabeza ese listado es Alba Lucía Ángel. Y yo empiezo a recordar por qué ella está de primera siempre, por qué tiene un asterisco, y empecé a leer que en Colombia te decían desvirolada, loca, gana premio, gana bienal, sus amigos dicen que es inteligente, pero a la par descubro también que eres leída y valorada muchísimo en Chile, en Estados Unidos, en España. Carlos Barral te lee y te publica. Y en Litera decíamos, a ver un momentico, ¿qué pasa aquí en nuestro país? Cuando entramos entonces a leer La pájara pinta, claro, no solamente hablamos de la violencia en Colombia, no solamente hablamos de este tema bipartidista, el Bogotá, la violencia, sino que también ella nos muestra ese despertar de Ana, su despertar a la sexualidad, pero también su despertar a la vida real de nuestro país, como desde los ojos de esta niña, de esta joven, de esta adolescente, de esta adulta, a través de sus ojos vemos lo que está pasando en nuestro país, pero también la fractura que queda en su interior, su despertar, su vida, su encuentro con su familia. Y dijimos, no, tenemos que seguirla leyendo, y Alba Lucía debe encabezar este homenaje, donde al lado de otras mujeres como Matilde Espinosa, que también cuando empezamos a hacer la investigación de Matilde decimos, oh gloria inmarcesible, una mujer que simplemente por su deseo de retroceder ante esas decisiones de vida que estaba tomando ese país, mi país, Colombia, le estaba diciendo no hay salida, te vamos a encarcelar por el simple hecho de que ella deseaba divorciarse, estaba insatisfecha, no encontraba otro camino. Me pareció sorprendente cuando decide asilarse también en la Embajada de Chile, y desde ahí se encuentra con un hombre que luego es su pareja y logra decir, me divorcio porque no estoy satisfecha, me divorcio porque no estoy feliz, en una época, 1937, donde eso estaba prohibido. Y pienso en mí, yo soy divorciada. Yo dije, esta mujer, Matilde Espinosa, Alba Lucía, me abrieron el camino y dijeron, sí es posible retroceder, sí es posible levantar la voz, sí es posible encontrar los caminos. Luego entonces me encuentro con esta otra mujer, Rocío Vélez de Piedrahíta. Yo había escuchado mucho de ella, pero no había entrado un poco en su vida. Y me encuentro que ella, al igual que yo en ese momento que estaba en Litera, en su época también se encontraba con otras mujeres, abrían espacios a través de los talleres literarios, leían a mujeres que les interesaban, corregían sus propios textos, y eso era fascinante. Luego, ellas mismas, porque ustedes mismas en sus biografías, de las entrevistas que yo iba escuchando, referencian a otras mujeres y me hablan de Soledad Costa de Samper, que también la había escuchado, pero que gracias a esta investigación, a este homenaje, lo que hay detrás del nombre, me doy cuenta que es la primera corresponsal, porque ella en su diario escribía y retrataba lo que pasaba
en nuestro país, en las guerras civiles. Rocío también, Soledad estuvo rodeada también de silencio. Los intelectuales de la época, ninguno habló de su capacidad para escribir, ninguno la mencionaba en sus reseñas. Y uno decía, ¿por qué? O sea, sentía ese dolor latiendo en mi corazón y siempre con lo que hay detrás del nombre y junto con el equipo, con la ilustradora, con Isabel, con Manuela Betancourt de Cultura, con Felipe, decíamos, no, hay que darle voz a través de lo gráfico, a través de los textos, a todo lo que estas mujeres están escribiendo. Me encuentro con otra de estas escritoras que está viva, que es Elena Iriarte Núñez, y me dice, la memoria. El pasado no lo podemos modificar, pero sí podemos hacer con ese algo, con ese pasado. No sabía que ella era la precursora de la novela corta aquí en Colombia. País, se los contamos. Tenemos corresponsales pioneras, tenemos a Elena Iriarte, la primera mujer que introduce la novela corta en Colombia. Luego ustedes me llevan también a Marvel Moreno, una mujer que sí nos gritó, huyan, porque les puede pasar lo inimaginable, pero entonces también una mujer que por esa decisión que toma, termina pobre, rodeada, digamos, de prácticamente la soledad y como la enfermedad, siento que paga un costo muy alto también por esas decisiones que ella toma de exiliarse, irse, retirarse, a escribir, pero también decir, estoy insatisfecha y no me quedo en este país que no valora mi obra, que no valora mi voz. Ese es el camino entonces, pero todo empieza y está encabezado siempre por la historia de Alba Lucía Ángel. Muy bien, muchas gracias, Vivi. Eso quiere decir que fue un encuentro muy afortunado. Nada, Acá hay, casualidad. claro, acá hay tres mujeres conversando y lo que tú dices, Vivi, que se sumó una serie de esfuerzos, de coincidencias, de encuentros para poder mirar, posar los ojos sobre alguien, sobre otras muchas que han sido ignoradas. Eso es muy fuerte, ¿cierto? Eso quiere decir que son urgentes estos espacios necesarios para poder posar la mirada en personas, en escritoras, en mujeres como Alba Lucía. Alba Lucía, ya nos contaste cómo fue ese acercamiento a la escritura, a la literatura, pero cómo es ese proceso creativo, cómo se gesta en ti. Yo escribía desde los 18 años y tuve unos 3 cuentos. Fui a Cali, que conocí a estas amazonas, yo las llamaba así, Maritza Uriberdinola, Marta Hoyo, las que hicieron una tertulia, y Gloria Delgado. Hice un cuento muy dramático, muy bello sobre Cali, y digo, los ángeles quemaron sus alas en Alejandría. Y lee Marta Hoyos el cuento y me dice, ¿cómo te atreves a hacer esto así? Pues era tenaz, yo no sé qué inventaba. Y tenía 3 cuentos, esos se perdieron. Yo era en papelito y escribí poesía. Y Álvaro Cepeda un día que leyó como la poesía dijo, eche, esto no es nada, esto no es poesía, tú no eres escritora. Y yo rompí esa poesía, me acuerdo de una de Van Gogh, no más. Nada, que yo no era escritora. Toda mi vida se me dijo que yo no era escritora. Lo menos fue esta señora que vendió a los grandes que llamaron el boom, esa señora que los vendía me dijo, usted es una imbécil, usted no es escritora, usted es cantante. Y yo la voy a hacer la cantante de América Latina. Le dije, ahí va a venir una exiladita, un día de estos, que se llama Mercedes Sosa, converse con ella. Y la hace la cantante europea. Otra señora que me enseñaba arte me decía, usted es la mejor crítica de arte de Colombia. La escritora soy yo. ¿Verdad? Sí. Y cada uno me desvinculó porque yo no era escritora. Yo era cantante o yo era crítica de arte o pues lo menos era que nadie me quería producir. Entonces luego voy a Estados Unidos en el 84, aparezco de milagro porque me había perdido muchos años. Después me perdí más y llego y la academia me tiene lista todo. Me tiene lista porque una mujer llega a Cadaqués
por milagro, y es muy larga la historia, se llama Gabriela Mora y dice, vengo a ver a Cristina Peri Rossi, pero leí 2 veces Alicia y tú eres una escritora con mayúscula. Dije, 2 veces Alicia, yo estoy escribiendo, me decía, señora, está la pájara pinta, digo, ¿verdad? Lee, está conmigo 3 días, yo le digo abajo en el cuartito donde está ella, hay unos folders y empieza a leer mis recortes, que esos sí los tengo perfectamente recortados. No durmió, yo tampoco, ella gritaba, no puedo creer, esto no lo puedo creer. Cuando yo bajé me dijo, ¿cómo que en Colombia te han insultado de esta manera, Alba Luis? ¿Esto qué es? Dije, no sé, pero pues guardé mis papeles. Gabriela, muy importante, trabajaba en Colombia, después le dieron el tenure en New Jersey y me sacó en todas las revistas mundiales lo que salía de Gabriela Mora sobre la pájara pinta. Me decía, señora, no la quiso, ella era política, ella era una mapuche chilena maravillosa. Y Gabriela Mora me puso en el mundo. Si no hubiera existido Gabriela y si no hubiéramos hablado directamente y hubiera visto lo que yo le contaba, me invita entonces, ya me invita Gabriela y me invitan 5 universidades en Estados Unidos. En Princeton está una mujer que se llama Debra Castillo. Esto es después de los 80s. Y me dice, Alba Lucía, sigues de número 1 en la lista de escritoras y no es por orden alfabético. Llega una muchacha, Sonia Vilvilla, que era yugoslava y que tenía el trabajo latinoamericano, y dijo, Alba Lucía, después de todos estos años, a mí me siguen mis estudiantes haciendo tesis de maestría y de doctorado sobre ti. Hay 4 libros escritos por mujeres sobre mí en Estados Unidos. Y entonces me invitan a Alemania porque no está Cristina Peri Rossi y yo soy el reemplazo siempre. Yo le he dicho, yo fui siempre reemplazo del cantante. Y me encuentro que en Alemania hay 4 señores conmigo que la lectura es el exilio de América Latina. Traen a Isabel Allende, que está saliendo con este boom. Isabel habla un poco de esto y los 3 hombres hablan del exilio. Y yo, que no soy exilada, digo, pues, en el avión yo venía muy cansada, venía de otras partes del mundo. Me leí a Pierre Lefit, que hablaba de Marta y María, de la Biblia, de Jesús. Marta la trabajadora y María que no hablaba sino de Jesús y lo escuchaba. Y él hacía esta historia paralela de las Américas. ¿Qué es América Latina en comparación con Europa? La América Latina era María, que era perezosa, que no hacía sino mirar al maestro, y hablaba, él era muy católico, y me pareció interesante políticamente hablar de quién es Marta y María en estas sociedades latinoamericanas. Yo hablo de esto, y Isabel Allende dice, bueno, yo no sé quién es Pierre Lefit, yo no leí el artículo, y habla de otra cosa. Entonces, esto es en alemán que están traduciendo. Me dice un chico peruano, me dice, te pusieron en bandeja, y empiezo a hablar de por qué el exilio, por qué América Latina, de qué pasa con esta estructura de que nadie se puede mover en la parálisis. Y en ese momento, bueno, se ríe mucho la gente, y yo pregunto por qué se ríen tanto. ¿Quién es la traductora? Es magnífica. Te tradujo, pero hasta la mínima letra que no entendemos en alemán. En castellano era y era una chica freirana que me estaba traduciendo en Alemania. Y se sabía todas las cosas paisas. Y traducía todas estas cosas. Al día siguiente, los 4 señores se desaparecieron. Quedé sola en un simposio de 5 días, donde íbamos a Baden-Baden y otras partes de Alemania. Yo oí a un tipo que le dijo al otro, las tengo listas, mañana salimos con ellas. Y se fueron de señoras y no llegaron nunca. Entonces la televisión, que tenía 10 minutos para cada uno, me dio media hora. Yo tenía mis libros. En las universidades yo hablaba sola 1 hora. Entonces en Alemania me tradujeron mis piezas de teatro que nadie conoce, 7 lunas y un espejo, que para mí es maravillosa. Son 7 mujeres del mundo, Virginia Woolf, George Sand,
Hay una escritora que es la que hace el camping. Aparecen todas estas escritoras desconocidas y empiezan a hablar con la escritora, pero la primera que llega es una niñita con una balaca y dice, ¿usted ha visto un conejo con chaleco? Y dice la escritora del camping, no, pero es Alicia. Y aparece Juana de Arco, todas andan buscando algo, el caballo de Juana, y empiezo yo a poner en unas, como aquí atrás, las fotografías de los grandes dictadores de América Latina. Y Alicia enamorada de Juana de Arco. Hasta que al fin se encuentra en un cazador que dice con estas palabras, así dice, culoncitas, tetoncitas. Y pasa el hombre y es el único que dice. Hasta que llega un soldado lleno de armas y se encuentra con Juana de Arco solita con su espadita y con su cosita y le dice, ¿usted quién es? Y Juana dice, a usted lo conoce todo el mundo. Y dice, a mí no. Y dice, ¿cómo que no? Y empieza a hablar Juana de las guerras. Eso lo tradujeron a alemán y lo pusieron en Alemania. 7 lunas y un espejo. Eso está escrito hace 40 años. Mi teatro es otra cosa. Ya cuando en Alemania me dan estas salas y yo salgo en todas partes y los periódicos y los hombres se desaparecieron, voy a una universidad que son muchos latinoamericanos, especialistas en Alemania, y fue una cosa extraordinaria. Y yo me sentí una escritora así con un público, con un amor y un interés. Y ya dije, sí, Europa. Ya salgo de allí y me voy, escribo Las Andariegas en Londres. Galácticas. Yo sé que soy galáctica, una desvirolada galáctica, no me lo quita nadie. Y hablo de unas mujeres que descienden a la tierra y cuentan lo que no ha visto nadie. Miran y están construyendo unas pirámides. Y son las pirámides de Egipto. Siguen caminando, aprenden y miran qué pasa en los faraones. Y siguen y son las Olimpiadas griegas y ve que no hay mujeres. Estos no son sino 7, no tienen nombres, pero hay una muy angustiada, que es la pequeña, una muy sabia, que es la mayor. La sabia habla, la pequeña pregunta. Y nomás iban preguntándose de las Olimpiadas, siguen y se encuentran una niña herida que tiene una coraza, es Juana de Arco, y la curan. Después siguen y se encuentran un pesebre con una vaquita, una burrita y una bebé niña. Y entonces pongo ese pesebre, pero es una niña la que están haciendo. Y ellos lo cuentan. Siguen caminando y ven unos barcos, 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, que zarpan de palos de mujer y ellas las ven. Después aparecen en el mar y hay unas niñas muy jóvenes preparando unas máquinas en el fondo del mar. Y ellas preguntan, ¿esto qué es? Y las niñas le dicen, es la memoria del futuro. Salen de allí y encuentran en un puerto una estatua grande con una antorcha y una corona, y dice Miss Liberty, y está tirada en el río, y unas torres se están desplomando. Yo escribí las Torres Gemelas 30 años antes. Y después las estudiosas dijeron, Albalud, escribiste las Torres Gemelas. Al final, ellas oyen que queda en Nueva York una mujer negra que canta Me siento como un niño sin madre. Salen cocodrilos blancos de esos metros de New York. Y hay una que dice, esto decía la abuela de mi bisabuela, de mi tatarabuela, que se llamaba, no me acuerdo, pero había como el oro negro, me parece, y se van. Esas son las andariegas. La locura. Carlos Barral me dijo, tú escribes en alejandrinos. Y le dije, ¿eso qué es? Perdóname, pero yo me dormía en la clase de mi profesor porque hablaban en griego y en alemán y no sé qué son alejandrinos. Y me dice, tú escribes como los griegos, Alba Lucía. Esto es una epopeya. No está publicado, no se conoce, hace 45 años o 48. Las andariegas, me sentí inmediatamente y llega a ese nombre que tengo galáctico, que es Aratía. Me escribe Juana Cordones Cook de Missouri, que me invita con otras escritoras y me hacen un homenaje muy grande. Y me dice, vuélvenos a traer las andariegas, Albalú, después de muchos años. Y escribo De vuelta del silencio.
Nadie lo quiso publicar. Unas amigas profesoras y Marisa Londoño, mi amiga, dieron una plática. Hicimos 100 copias. A mí me regalaron 50, yo vivía en la India. Ese libro es secreto, nadie lo conoce, tiene no sé cuántos años. Y son las andariegas que regresan. Cada una ya tiene un nombre. Ya se habla de las cosas incas. Ya hay códigos tremendos. Para mí es el comienzo de una trilogía. Luego escribo No hay mariposas en el bosque. Llego a Colombia a vivir por un rato y me toca este señor que es presidente de la época 2002, que las FARC le tumba una cornisa al palacio con un cohete y el efecto, eso lo cuento. Porque ese cohete cae en el Cartucho, que es un barrio miserable de prostitutas, de drogados. Están Tanas Mocus, de alcalde, y yo describo la muerte del Cartucho porque hay un chico que me dice, mi madre es una prostituta del Cartucho. ¿Usted ha leído a Kant? Me dice el drogo, ahí tirado en Villa Leyva, a Kant, y mi madre es una prostituta del Cartucho. Y me cuenta la historia de qué vio en el Cartucho y cuántos se murieron. Y empieza a hablar un ángel, y yo empiezo a delirar, y hablo del Cartucho, y luego me toca Bojayá. Y me encuentro un negrito en Bogotá en una plaza y dice, yo no tengo familia, se murieron todos, yo quedé vivo en la iglesia. Yo vengo a hablar con el presidente. Y me siento en ese parque, nos coge la noche y ese negrito a hablar. Esa es mi historia de No hay mariposas en el bosque. Mientras tanto, corto la novela que ya me vino en Tierra de Nadie, una novela paralela, donde aparecen los seres galácticos y la historia normal. Y en No hay mariposas en el bosque, ella que está en Villa de Leyva, con un parejo que no entiende por qué esta mujer se le desaparece, ya viene el mundo paralelo y ella se va a un bosque, habla con un chico raro y empiezan a descender unos niños de distintas galaxias, de distintos colores, pasan por territorios sagrados antiguos hasta que llegan a la Tierra. Y ahí hablo de la raza que ahora vive en la Tierra, que le llamo los seres galácticos, que dijeron que eran autistas, que Greta Thunberg en el año nació en el 2002 y le dijeron pues que era loca y esa niña es Greta la que dijo que el mundo había que salvarlo y que ella hacía huelga, tiene 3 millones y que era autista y yo describo eso en esa novela, cómo descienden esos niños y digo siempre, en ese instante dije el autismo no existe. Me encontré un médico en Monchaste y me dijo, ¿cómo sabe? Yo le expliqué por qué y se puso a llorar y dijo, perdóneme, vengo a que me pidan perdón, alguien me tiene que perdonar. Soy médico y sí drogamos estos niños y sí dimos un diagnóstico totalmente errado. Entonces mi vida se va juntando allí, se va juntando allí. Y luego me llega la vida de mi autobiografía en novela, porque tengo los cuadernos, diálogos con un cuaderno anaranjado, mientras una mano se me dañó con una puerta, escribí a mano mis memorias 10 años. Eso lo acaba de hacer la Universidad de Antioquia, se llama Diálogos con un cuaderno anaranjado. Y me sale esta otra novela que se llama De regreso a la montaña. Y el regreso a la montaña soy yo que ya me fui, voy subiendo, encuentro a los seres de la cueva de Barranquilla, todos, no saben que están muertos, siguen conversando. Esta me voy conversando con Alejandro Obregón de Toros, Álvaro Cepeda está con un niño poeta, todos están, no saben que están muertos. Yo entro, como siempre nadie me conoce, no me hacen caso, y describo esa parte de la cueva, los intelectuales de Barranquilla. Sigo y me encuentro un niño rubio muy hermoso, es un pastorcito, y me doy cuenta que es Gonzalo Arango. Y mientras describo el pastorcillo, viene el capítulo de mi vida y mi episodio en Cali, por ejemplo, con Gonzalo Arango, el real. En mi episodio real en Barranquilla con la gente de la cueva. Y después me voy y aparece un niño pintando y se vuelve un pájaro por la noche y se va a sanar la gente y el pájaro viene negro
y es un pintor que tuve en mi vida, y voy viendo esta evolución, y esa es el regreso a la montaña. Cuando ya paso a estos seres humanos que yo cuento mi historia con ellos, aparece una unicornia Pegasa enjaezada y me monto en la unicornia Pegasa. Y voy a dar al Olimpo y está Sócrates hablando con Diotima y están mis abuelas. Ellas sí están donde están Sócrates y los grandes maestros. Hay un bello episodio donde Diotima, que es la única mujer de la que habla Platón, en el banquete habla de Diotima, es la única mujer que existe, y ella describe qué es la belleza. Y es un anciano, y es un mendigo, y es un miserable, y describe, y Platón se le arrodilla, le trae unas rosas blancas y le pide perdón. De allí vengo yo en esta reivindicación de la mujer. Eso no lo he presentado ni siquiera. Tiene 1500 páginas esa trilogía. Me dijeron que no hay mariposas en el bosque, es política a morir. Por primera vez hablo del señor de acá, del señor famoso que hizo ese daño a Colombia. Lo menciono porque me encuentro con Alejandro Obregón y hablamos de él. Se acaba de morir Álvaro Cepeda. Y me doy cuenta que estoy otra vez con los retazos de la pájara pinta contando la historia colombiana, la muerte de Luis Carlos Galán. Ese es No hay mariposas en el bosque. Y luego ya no tengo que hablar de política en el regreso a la montaña y es mi vida auténtica. Es una autobiografía que la única que lo hubiera podido leer sabiendo era Elena Araujo. Eso está inédito. Me rechazó todo el mundo, me rechazó Alfaguara, No hay mariposas en el bosque. Me dijo que era muy complicada yo, que ella no me había leído, pero pues que yo era muy complicada. Y que sus lectores, que sabía yo que eran de primer año de Universidad de los Andes, eran sus lectores, decían que yo me repetía mucho, que no decía nada nuevo, y es estas galácticas que vienen. Y dijo la señora, pues es que no dice nada nuevo, yo no te he leído, qué pena, de Alfaguara. Y nunca más mandé nada a ninguna parte. Y 3 libros de poesía que Águeda Pizarro me sacó la primera, La gata sin botas. Cuando los dedos se me vuelven nada, yo quedo con una mano y empecé a escribir poesías. Me olvidé de Álvaro Zapata, dije, ¿qué le hace? Y escribí La gata sin botas, a mano. Y Águeda me hizo el librito, ahí está, nunca más salió. Luego escribo cantos y encantamientos de la lluvia, que ya es muy, muy poderoso, y me lo hace Guiomar Cuesta. Y tengo uno que se llama Los párpados del sol, donde es una niña la que habla con las mariposas. Todos los poemas. Y con el sol. Y el sol le dice, yo voy a cerrar los párpados 1 minuto, te prometo, pero los volveré a abrir. Muy bien, tremendo. Miren, yo espero que ustedes, como yo, estén viviendo este descubrimiento de una escritora, que nos hemos perdido. Y yo quisiera saber, en ese ejercicio de descubrirla, Vivi, ¿cómo fue ese descubrirla? O sea, algo que te haya sorprendido increíblemente que hay detrás del nombre de Alba Lucía. La exigencia que le hace a sus lectores. Ella misma lo dice, mi lector se tiene que sentar a leerse. Mis libros no se leen mientras usted pide la cita en su EPS, mis libros no se leen mientras usted se sienta en el metro a leerme, y lo viví por completo. En diciembre compré La pájara pinta y dije, lo voy a volver a leer en esta versión porque afortunadamente ustedes también se pueden acercar nos podemos acercar a las bibliotecas de Confenalco Antioquia, y gran parte de la obra de Alba Lucía y de muchas escritoras están ahí, pero seguimos diciendo hacen falta. O sea, en Colombia, en nuestras bibliotecas públicas, necesitamos a estas mujeres, de que sus libros estén en los estantes para que la gente pueda prestarlos, para que se puedan acercar a ellas, para que de verdad nuestras generaciones por ningún motivo se pierdan estas historias que ellas nos entregan en estos artefactos tan valiosos que son los libros físicos o digitales. Necesitamos leerlas. Compro el libro
y me preparo para leer La pájara pinta y de entrada dije, ¿qué es esto? A ver, yo me siento. Me senté y tuve que volver a empezar. Coloquialmente le dicen a uno, me sacó. En un principio el libro me sacó y me dijo, qué pena Viviana, deje el celular al lado, qué pena Viviana, no más correos, concéntrese y escuche lo que Alba Lucía Ángel tiene para contarte. Y en mi mente, ya con la rutina, con esos tiempos que me obligué, o sea, ella nos obliga a sacar tiempo para leer, dije, ya sé, esta es la historia de esta niña. En algunos momentos la escucho desde su voz niña, desde su voz adolescente, desde sus recuerdos y sus evocaciones a esas mujeres también que me han marcado a mí, que son sus amigas Valeria y Julieta, que las evoca muchísimo a lo largo de toda la obra, pero es el lector quien está armando esa película, esa historia en su cabeza porque ella me exige y ella no me lo regala en el libro. No es que en un capítulo voy a hablar de su infancia y al siguiente capítulo vamos a hablar del Bogotazo, en otro capítulo la violencia, nada. Todo ocurre de una manera, de una amalgama increíble en esa historia y además porque Alba Lucía, como muchos también en los años 70 nos dicen, la vida no es lineal, la vida no vamos en línea recta. ¿Por qué los libros, por qué la literatura tendrían que estar escritos de otra forma? ¿Cierto? Entonces, como con todo eso que empecé a rodearme de averiguar un poco qué es esto que estoy leyendo, qué es esto que me está pasando como lectora, y es ese regalo que ella nos entrega y nos dice, se tiene que sentar a leerme, a escucharme, a mirar esta cosmogonía que yo he creado y también creo que es un legado importantísimo para estas generaciones. Y es decir, si hay otras miradas sobre lo que pasa en nuestro país, si hay otros mundos posibles, porque el mundo que nos entrega Alba Lucía, especialmente a través de la pájara pinta, es otra versión también desde sus ojos de lo que ha pasado con nuestro país, de este dolor tan grande de cada uno de estos personajes. Uno de los que más me marcó, por ejemplo, Anselmo, ¿cierto? Cómo desde la voz de nuestros campesinos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, también podemos sentir esa tristeza de lo que ha venido pasando Colombia a lo largo de los años. También creo y lo escribí en el guión que está dedicado pues también a Alba Lucía, de que Confenalco tiene una responsabilidad en este caso supremamente grande, digamos que es un legado que le entregamos a nuestras generaciones, porque hay que cuidar estas voces, hay que cuidar estos libros de cada una de las mujeres a quienes le rendimos homenaje a través de esta exposición. Muy bien, y estamos hablando de que es importante tener más libros que nos reten y libros que nos hablen de esas versiones de la historia de nuestro país, que se salen de lo oficial, que son necesarias, pero además que estamos hablando de versiones que se están contando desde la voz de una mujer, ¿cierto? Que no es lo mismo decirlo de otros libros que también nos han hablado de esa historia dolorosa, penosa, que se repite eternamente, pero en la historia aparece la voz del hombre, ¿cierto? No estamos hablando de una mujer irreverente que nos está descolocando. Me encanta pensarme que somos lectores, que cuando nos posicionamos frente a la obra de Alba Lucía nos está descolocando, nos está retando, nos está invitando a pensarnos otra cosa y alejarnos de lo tradicional. Alba Lucía, ¿qué implica escribir fuera de esos esquemas tradicionales? Yo considero que hasta esta generación que fue la mía, nadie supo que había algo que se llamaba escritura creativa. Yo me pregunto si Shakespeare hizo un curso de escritura creativa o Gao. Entonces creo que hasta mi generación, los escritores, escritoras del mundo, inventaron lo que les dio la gana. Y copiábamos y nos poníamos a la par de aquí en América Latina, sobre todo en Borges, ese personaje que es Borges, que entre otras cosas decía: todo encuentro casual es una cita. Y estos son los encuentros casuales.
Las mujeres no escribíamos, no nos, como ustedes lo han dicho largamente, no existíamos, ignoradas. Está Victoria Ocampo y Silvina Ocampo en Argentina, que trabajaban con Borges. ¿Quién era, pues, esta mujer que era Las Ocampo? Y todas las mujeres del mundo. Está George Sand, que aparece en la historia ella, y detrás un hombre como Chopin y otro tipo como aparece lo Andrea Salomé. Detrás del nombre, no, detrás de ella había 4 hombres enloquecidos, empezando por Nietzsche, empezando por Freud, y ella fue lo Andrea Salomé. Y los hombres quedaron de este tamaño, pequeñitos en comparación. ¿Quién es Simone de Beauvoir y quién era Sartre? Ujú. Sí, ahí ganó, pero por kilómetros, Simone de Beauvoir, que le tuvo que decir a Sartre al final. Las feministas le exigimos a Simona, dígale a Sartre que es un tal por cual a toda la carrera. Y ella le dijo: Sartre, usted fue un hombre así, así. Y le cantó la tabla a última hora. Dijo: no me pueden perdonar, ni yo tampoco, que yo no le diga a Sartre quién fue para mí un hombre como él. Eso es histórico. Y tengo, pues, una mujer como Alexandra Kollontai, rusa. La manda Lenin en medio de la guerra de Hitler, de diplomática, a Noruega. Hitler invade Noruega y la invade pacífica, porque Noruega está haciendo la bomba atómica. Hay un agua pesada que no existe sino allí. Entonces Hitler invade despacio. Yo viví en Noruega muchos años, yo estudié esa historia. Y Alexandra Kollontai llama a Lenin y le dice: no puedo creer que Stalin está trabajando con Hitler. Y es cuando llaman después a Stalin y le dicen: ¿con quién trabaja? Y Stalin no dejaba que pasaran de Inglaterra a Europa. Alexandra Kollontai fue una mujer extraordinaria, la primera embajadora que Lenin le hacía reverencia. Decían que era compañera de Lenin también. ¿Cuántas mujeres? Sonia Delaunay. Su marido fue importante en la pintura y ella era la pintora y él simplemente la copiaba. Cuando acaba el expresionismo, por Dios, tengo 500 mujeres que les cuento que detrás estaban los hombres y ellas eran las imágenes principales. Ahí viene Mi Sea Señora, mi novela. Entonces digo: ahora sí tengo que escribir la autografía ahí. Y esa novela tiene un personaje que se llama Mariana. Son 4. Mariana hija, Mariana madre, Mariana abuela, Mariana bisabuela. Mi novela va de adelante hacia atrás. Nadie lo entiende porque el castellano cambia de tono y yo explico en cada capítulo quién estaba en ese capítulo. Tú sabes, estaba Esther Williams, estaba Elizabeth Taylor, estaba Ava Gardner y ya sabes de qué estás hablando. Bueno, las gringas muy buenas, pero no se pudieron enterar de esto. Y yo acabo en el siglo XIX, mi novela para atrás, una mujer vestida de faldón con sus niños a las 5 de la mañana en la iglesia, esa cosa entregada. Decíamos entonces la misma perra con distinta guasca. Esas 4 Marianas, todas locas, todas acabaron en un manicomio. Marianita, la primera, se tira por un balcón. Y tiene una muñeca que se llama Lilita, y yo hice una pieza de teatro que se llama Lilita, mi amor, y soy yo en un manicomio con mi muñeca de esa novela de Mi Sea Señora, que por fin logré hacer La Mujer Galáctica en una pieza de teatro. ¿Y qué veo yo en ese sanatorio psiquiátrico? Unas mujeres lúcidas que el marido las puso allí porque se desencartaban de las mujeres. Decían que estaban locas. Y describo a cada una de estas sabias y yo cuando entro al sanatorio ya soy Aratía. Mi Sea Señora es una novela que por 48 años no se publicó en Colombia. Como dicen ahora, es cierto, rompió el techo de cristal Mi Sea Señora en Barcelona. Carlos Barral no tiene ya plata, ya trabaja para alguien más. Argos Vergara me publica. Y dice lo que dice Carlos, es sobre todo el lenguaje, el armazón de esta novela, el lenguaje.
Entonces Ana María Mosch, que no quería ser feminista, pero era una mujer muy importante, dijo, este es el antipanfleto feminista, para poder contar que tengo historias de mujeres y no soy panfletaria. Eso me pareció excelente. Y me lanzan bien, porque entonces ya no es Carlos, ya la plata es de Argos Vergara, hay que lanzarme. Por fin me invitan a varias universidades, no porque la editorial quiera, sino porque me invita a Zaragoza. En fin, y empiezan los universitarios y los niños, jóvenes, los muchachos, a decir, me tumbaste, como dicen ustedes. ¿Qué es esto? Hay uno que se llama Mariano y dice, esto es la erótica de la literatura al poder femenino. Un chico. Y encuentro, todos son niños los que me están oyendo en estas universidades, y las muchachitas calladas, casi no van a mis cosas, todavía con miedo. Ese momento para mí de mi señora, que me hablaron 15 hombres, a mí me entrevistaron hombres. Un tipo vasco decía, esta novela es la cuarta de esta señora, el cuarto libro, y está Mario Vargas Llosa y fulano y el otro, y Alba Lucía Ángel no, y la estamos viendo apenas ahora. Bueno, los hombres dijeron unas cosas impresionantes de esta novela de mujeres. Hay un hombre que me dice, ¿usted leyó mis cosas? No, yo no he podido leer, no leo los periódicos todavía. Dijo, me va a leer. Yo soy el marido de una escritora que yo me moría leyéndola cuando estaba joven. Me tuve que divorciar porque ella dijo que ella era escritora. Y lo que este hombre dice, me dice, a usted no la van a publicar ni la van a leer. Usted es muy peligrosa. Alba Lucía, lo que usted dice de la intimidad de las mujeres. Es una novela muy erótica. Hasta ese entonces no se había escrito erotismo en América Latina. Y Silvia Moloy escribe su libro, que es muy erótico. Después, y ya se me cataloga como pornográfica también. Aquí en Colombia nunca se leyó, por fortuna. Y en España se habla el erotismo. Anaïs Nin escribió erótica. Porque Henry Miller le dijo a Anaïs, nos vamos a morir de hambre, hay que escribir pornografía. Y él escribe su trilogía pornográfica, Henry Miller, y Anaïs Nin dijo bien, y escribe erótica, que es un tratado de la belleza del erotismo femenino. De manera que viene una erótica, entonces cuando, aquí en Colombia no la han leído porque va a ser tremendo seguramente, y me entrego en cuerpo y ser al erotismo real de la mujer. O con la mujer o con el hombre. Pues es que en España tuvieron que decir los hombres que era excepcional, y no me preguntes cómo es mi método, cómo es el sistema. He leído suficiente, corrijo sin piedad. Mi trilogía que les digo, no corregí nunca una letra ni quité una coma. Esas páginas de esas 3 novelas son de un solo respiro. No hay, y están unas a mano. Y mis cuadernos, ahí están. No volví a corregir. Ya salió un río y eso es lo que estoy haciendo. Tengo unos cuadernos 28 de la A a la Z. Se llaman los cuadernos de Aratía Maitreya. Me llegó Aratía ese nombre en Asís, en silencio, entregada al peligro de salirme de la mente. Rompí la mente. Me quedé pensando con el corazón nomás, no pienso. Ergo soy. Eso lo dije en los Andes. Y mi profesor dijo, ¿cómo que no piensas ergo soy? Dije, sí. Eso lo escribí después de 40 años. Dije, ve, yo dije eso en los Andes. Mi profesor me dijo, no dormí. ¿Qué querías decir? Y me meto en el corazón y sale un fluido y están los cuadernos a mano. No sé a quién les voy a dejar eso. 28. Empiezo hablando del silencio y hablo del agua. La guerra del agua. Y esto es en el 86. Que dije que el mundo se iba a acabar porque el agua no iba a existir. Y al final, en la mitad, empiezan a hablar los animales, como Esopo. Y son las conversaciones con la ardilla y vienen todos los animales chismosos. Yo soy la hormiga, soy la periodista. Y esa ardilla dice, pero rayos y centellas.
y empiezan a hablar los animales. Átor, el pájaro blanco, de eso parece un quetzal blanco, llama a los pájaros, canoras, vienen todas las aves y dice, esto lo tenemos que parar. El ser humano está acabando con esto. Nosotros paramos esto. Y empiezan los pájaros a lanzar estas cosas. Entonces habla la ardilla, habla el pájaro, al final me impresiona que estoy como Esopo, ya no tengo voz de Aratía. 28 cuadernos de la A a la Z están intactos, están todos a mano y ya veremos quién se queda. Muy bien. Porque yo ya hice un testamento y ya sé a quién voy a dejar mis cosas para que lo que resulte, pues publique mis libros finalmente, que no va a ser las editoras. Insisto, Misa Señora se produjo hace 2 años y medio y no está en las librerías. En Bogotá he ido, en Medellín, en el aeropuerto, no está sino La Pájara Pinta. Y Misa Señora no está, ni nadie me ha entrevistado nunca. Y es mi libro. La Pájara Pinta es otra cosa. Es la historia de la vida, de la violencia, como dicen ustedes también, y lo describe también Viviana. Pero Misa Señora es para el momento de la mujer de hoy, vital. Logro que salga por obligación. Ya hay una presión y tienen que sacarla. Y nunca la encontré en una librería en Bogotá, no la encontré en librerías. Fui a la Nacional y no está. Entonces, ese es el libro. El libro. Después vienen trilogías y lo que les explico, que un día saldrán. Pero a mí me parece que sigo ignorada de una manera que sacan semejante libro y no ha habido una reseña hasta hoy. El libro, como estos libros que tenemos acá de Alba Lucía, y yo no sé, estos espacios también le hacen pensar a una que es muy necesario escuchar al escritor, en este caso a la escritora, tremenda escritora, galáctica escritora, leyendo su obra. Alba Lucía, ¿nos darías el honor de leer algún fragmento de tu obra? Como dice Viviana, ciertamente la voz del campesino fue muy importante en mi novela. Y es porque eso que escribo ahí yo lo vi. Yo conocí a don Anselmo Cruz. Era la niña que estaba viendo a ese hombre con esas palgatas vueltas chiros. Era la niña que veía a esta mujer porque yo me metía en todo ahí en la finquita. Y realmente sí fue muy importante, fue muy impresionante cómo apareció don Anselmo. Está Ana hablando con alguien y se están contando estas cosas. La mesa de limón venía trayendo don Alberto una panela. Fue la matanza, pero se le ocurrió pernoctar en Chaparral. Cuando esa mañanita entró en el pueblo, se encontró con la cabeza de un niño de 3 meses clavada en una estaca y al frente la del padre ensartada en otro poste. Jesús, misericordia. ¿Cómo el género humano pudo llegar a eso?, dijo Misia Delvina. Y se puso a llorar porque ahora sí nos llegó el fin del mundo, mis hijitos. Y por un rato nadie volvió a decir palabra. Ana le vio las alpargatas a don Anselmo Cruz. Eran chirajos de alpargatas. Y los pies los tenía moratados y llenos de arañazos. Los pantalones no se sabía si de qué color eran de tanto pantanero y tanta sangre. Y Ana miró las manos, que cuando dejaba el tazón encima de la butaca temblaban. Por ahí anda una gente dizque entrenando a la campesinada. Pero en Bermejo los conservadores se opusieron porque el entrenamiento consiste en aprender a matar. Lo peor es que la policía es cómplice. ¿Qué es cómplice?, preguntó Juan José, que desde que don Anselmo comenzó con su historia no había quitado el ojo de la venta que le cubría el brazo. Cómplice es el que está de acuerdo, el que sabe las cosas y deja que las hagan. Como en el caso del gobierno, que no hace nada para evitar que nos sigan con esta matazón. ¿No ve que de un día para otro nos estamos volviendo como fieras? Matándonos y robándonos y prendiéndonos candela a los ranchitos como si no fuera suficiente esta hambruna que mi Dios nos mandó y que va a acabar con todos. ¿No ve, mijito?, repetía. Pero Juan José no articuló. ¿A usted fue que lo hirieron, don Anselmo?
Dijo Ana casi enseguida para que el silencio no les fuera a aposentar como hacía un rato. Sí, mija. Una noche que nos metimos por unos andurriales muy oscuros, nos salió una emboscada. Y quién sabe qué me enlazó un tajo que se me está tratando de gangrenar. Pero aquí la comadre me le puso unas hierbas para ver si con eso. ¿Por qué no vamos donde Rosamelo? Si quiere yo lo llevo. Bueno, si Dios le pague. Y siguió tomando mazamorras sorbitos y contando que él tenía un salvoconducto que le había procurado un teniente al que había tenido que regalarle un par de reses y en el que decía que él había jurado no pertenecer al Partido Liberal y por lo tanto su familia, su vida y sus bienes serían respetados y que tenían también la firma del párroco. El hambre es peor que todo. La mayoría de la gente no tiene que refundir en el monte o en fincas de personas más acomodadas y allá están formando unas comunidades, pero les falta eso, sal. Eso es lo grave. Las lavanderas a veces nos la dejan a orilla de los ríos o la mandan las comadres entre las enjalmas de las mulas que suben el carbón o a lo mejor la esconden en un cajón de muerto. Hay que ingeniarse, eso sí. Hay un caso de una mujer de 60 años que sube por las trochas con 2 arrobas de sal a las espaldas. Días y días. Es el único ser a quien respetan todos. Y don Anselmo Cruz se terminó la mazamorra y se quedó callado, pensando de seguro en todos los cadáveres que flotan en los ríos, en los ancianos y niños fusilados, en el señor que el otro día le cortaron la lengua para que no volviera a gritar «¡Viva el Partido Liberal, manzanillos y hueputas!», mientras que a los testigos, amorrados a un árbol, les amputaron las piernas y los brazos y luego los testículos. En tantos campesinos que vieron violar sus hijas y mujeres, en los pueblos enteros ardiendo como estopa. Don Anselmo, pero el viejo no oía. Y cuando las tobones les dijeron, váyase pues corriendo que ya se está atolando, va a llover, Ana vio a don Anselmo con los brazos cruzados en el pecho, rezando de rodillas, mientras que las lagrimones le quedaban colgando, acanaladas en las arrugas. Muy bien. Nos acabas de dejar, como lo dijiste ahorita, en un respiro, ahí detenido. Bueno, escucharte es un placer, conversar contigo es un placer, contigo también, Viviana. Ese descubrir qué haces de esas 7 mujeres, entre ellas Alba Lucía, yo creo que también es la posibilidad de que otros, quienes no las conocen, las descubran. Y esperamos que disfruten muchísimo esa exposición. ¿Qué te deja ese trabajo? Ese trabajo me deja, así como estoy en este momento, conmocionada de un solo respiro. Hace poco leí ese texto, ese fragmento y tuve que cerrar la página y pensar en mi propia abuela y pensar en mi propio abuelo que tuvieron que huir. Una era conservador, mi abuelo era liberal, se amaban profundamente y tuvieron que huir por las trochas de los campos de nuestro país. Y eso es lo que veo en estas 7 mujeres que seleccionamos. Veo a mi familia, veo mi propia historia. Tengo hasta rabia porque yo decía, ¿yo por qué no sabía de ellas? ¿Por qué en mi colegio me negaron el derecho a leerlas? Y siempre lo voy a decir, pero también estoy feliz por Litera, por ese club de lectura. Estoy feliz por este reto que no fue casualidad, el poderme sentar a leerlas y escribirlas y conocer de la voz de ellos parte de la historia de mi país. Y estas 7 mujeres tienen en común de en que, aunque Soledad Costa nació en 1833, Matilde Espinosa 1910, las otras mujeres 1928, 1939, tenemos algo en común y es que las 7 mujeres nos señalan la urgencia de cambiar nuestro rumbo, de decidir, de retroceder, de alzar la voz. Y es nuestra obligación como hombres y mujeres
de hoy en día, estos seres de los que tú hablas, que son portadores de sueños también, como lo dice Gioconda Belli, hombres y mujeres sensibles que anoche la estaban escuchando asombrados y que te abrazaban y que te regalaron ese cariño tan especial. Sé que esta generación, si seguimos haciendo esto, conversando, alzando la voz, escuchándonos, leyéndote en voz alta, es que el simple hecho de hacer una historia sin fin, de abrir los micrófonos para escuchar nuestra historia desde la mirada de ellas, con eso vamos a sensibilizar a nuestras generaciones y las vamos a tener en nuestras bibliotecas y las vamos a tener en nuestras casas. Y de hecho, Alba Lucía ya ha generado conversaciones en mi casa, con mi mamá, con mis tías, con mis hermanos, y sacamos la conclusión, no conocemos nuestra historia y por eso todos los días la estamos repitiendo de esa manera tan violenta y tan cruel. Lastimosamente. Quisiéramos que este espacio fuese eterno, que se repitiera, que esta conversación durara horas. Yo creo que sería muy posible, ¿cierto? Pero todo se acaba, llega a su final. Y yo sí quisiera hacerle una última pregunta a Alba Lucía, y es, de todas esas formas en las que te han nombrado, ¿con cuál te quedas? Con la desvirolada. Me preguntaron No, qué la epitafio desvirolada. quieres. Dije, peregrina desvirolada, que no me vayan a poner otra cosa. Muy bien. Ese es mi gran título, a mucha honra. Muy bien, así será. Muchísimas gracias a quienes están acá acompañándonos en este programa Desde el Sofá, en este nuevo episodio. Viviana, muchísimas gracias por hacer ese trabajo tan generoso de dejar ver, de no ignorar a esas 7 mujeres. Les recordamos que esta exposición está en este momento en el Club Confenalco, la playa de Confenalco, que está en ese espacio maravilloso cultural que se llama El Puerto, y que esperamos que no se lo pierdan y que puedan ir a visitarle. Y Alba Lucía, muchísimas gracias por poner tu voz, por permitirnos verte, conocer tu obra, conocer esas historias maravillosas. Narrarte frente a nosotros es muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Este fue un nuevo episodio Desde el Sofá. Esperamos que ustedes nos vuelvan a acompañar en estos espacios creados por Confenalco, que creen en las historias y que transforman la cultura. Gracias a ustedes. Yo soy paz. Somos paz. Gracias, Colombia.